Muy bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, factores de riesgo cardiovasculares importantes: tabaquismo, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y enfermedades vasculares periféricas presentes. ¿Sí? Paso. Bien. Coloración de la piel. ¿Qué tipo de piel o qué coloración de la piel es la que nos tiene que llamar la atención y la que tenemos que registrar? Si el paciente presenta palidez, tenemos que pensar en que hay un déficit circulatorio, ¿sí? Si la piel del paciente está pálida, esa zona en la que está pálida es la que no está recibiendo la suficiente cantidad de sangre, ¿sí? Si hay presencia de cianosis, estamos frente a una baja presión de oxígeno a nivel capilar con demora venosa, ¿sí? La cianosis es la coloración azulada, ¿sí? O violácea, que puede aparecer en los talones, en los dedos, en los tobillos, ¿sí? Es la coloración violácea, ¿sí? Por justamente una obstrucción o por la falta de llegada de oxígeno en la zona. Vamos a ver si podemos girar eso porque está haciendo un poquito de frío acá. Ahí. Bueno. Otro aspecto a tener en cuenta es la eritromelia, ¿sí? ¿Qué es eso? Es la vasodilatación de la zona, que es cuando está sumamente enrojecido. Cuando uno presiona la zona y se vuelve blanca, quiere decir que, y no vuelve rápidamente, digamos, cuando uno presiona la zona enrojecida de la piel y suelta, en menos de un segundo se vuelve a poner rosa de nuevo, ¿cierto? Pero esa presión con el dedo produce como una aureola blanca. Bueno, si ustedes presionan la zona y no se produce esa formación blanca porque dejó de llegar sangre, y se siempre permanece enrojecido, estamos frente a la presencia de esta característica de eritromelia. Y también puede haber presencia de líbedo reticular. El líbedo reticular está relacionado a la disfunción simpática, ¿sí? Esos son factores fundamentales que tienen que saber valorar. Cuando hay presencia de trastornos tróficos menores, fíjense esto qué interesante, observar si hay atrofia cutánea, es decir, cómo está la piel del paciente, si está engrosado, si está deshidratado, si hay como escamas, si hay como acúmulo de placas o de tejido, o de células muertas. Ausencia de sudoración, esto también es importante observar. Si hay presencia de callos en los pies, en las uñas, en los talones, como les dije anteriormente, pérdida del vello, observen siempre las dos piernas para poder hacer una buena valoración. Si hay paquioniquia, que es el engrosamiento de la uña, si hay atrofia en los pliegues digitales, si hay lesiones, si hay hongos, si hay sangrado, si hay pérdida de sustancia, de secreciones, es importante observar esto porque están relacionados a los trastornos tróficos que pueden aparecer. Onicomicosis, presencia de hongos en las uñas. Por eso es importante al paciente revisarlo tranquila en un consultorio, en una guardia donde obviamente la temperatura sea adecuada, donde tengamos las condiciones adecuadas para poder revisarlo y donde tengamos obviamente dispuesto también todos los elementos necesarios, como por ejemplo para controlar el índice tobillo-brazo.
Ahora, cuando hablamos de trastornos tróficos mayores, ya podemos estar en presencia de 3 tipos de lesiones. La primera es la gangrena seca, que es la que ustedes ven en la primera imagen, ¿sí? ¿Cómo vemos? La gangrena seca, ¿sí? O dedos momificados, como se suelen llamar habitualmente, están o son de color negro, como ustedes ven en esta imagen, seco, por supuesto, y aquí es donde yo les sugiero que no se utilice ningún apósito y tampoco ninguna crema que aporte humedad a la zona. ¿Qué hacemos con este paciente? Hasta que se resuelva a través de un estudio, obviamente que estos dedos se van a amputar, una vez que se sepa a través de por ejemplo, una arteriografía, cómo es la irrigación de los vasos, si hay posibilidades de hacer una revascularización o no, la conducta es hacer cura seca, cubrir con gasa o gasa embebida en alcohol o una gasa seca y no aportar humedad para no agravar la gangrena. La gangrena húmeda es obviamente cuando ya hay pérdida de sangre y de sustancia, de secreciones, que no solamente puede estar presente en los dedos. Bueno, fíjense que este paciente ya tiene un antecedente de rayo del primer dedo, de amputación del primer dedo, y donde evidentemente la amputación de ese dedo no mejoró el estado vascular de las otras, que obviamente que esa no es el objetivo, ¿no? Pero tengan en cuenta que ante la presencia de la amputación de un dedo ya hay que verificar cómo están las otras, los vasos, la irrigación de ese pie, que además de estar con esta gangrena húmeda, además fíjense que hay presencia de edema, de enrojecimiento, ¿sí? Y por supuesto, la presencia de úlceras. Vean, las úlceras arteriales tienen una característica que tienen bordes muy simples, ¿sí? Que son bordes generalmente, son lesiones o úlceras de forma redondeada, con los bordes lisos, no así las úlceras venosas, como vamos a ver más adelante, que tienen bordes más irregulares. Presencia del dolor en la claudicación intermitente al caminar, dolor en reposo, que es un dolor obviamente insoportable a la hora de controlar. En cuanto al examen de los pulsos, es importante aprender a valorarlos con el paciente sin ropa, sin pantalones, por supuesto, para poder palpar perfectamente los pulsos, el pulso inguinal, el pulso popliteo. Hay 2 posiciones en las que se puede palpar este pulso, que es una con la pierna levemente flexionada para que después te podamos palpar perfectamente, y lo otro es colocar en lo posible, si se puede, al paciente en decúbito prono, ¿sí? O boca abajo, y la pierna a la cual estamos por hacer la palpación tiene que estar levemente flexionada, por ejemplo, apoyada en el otro pie, ¿sí? El examen, por supuesto, de la arteria tibial posterior y de la arteria pedia, que está ubicada entre el primer dedo y segundo dedo del pie, en la zona más media del pie, ¿no? Un poco más arriba, en la zona del arco del pie, ¿sí? Es importante que aprendamos y que practiquemos la valoración. Bueno, algunas maniobras, el test de Burger, la hiperemia reactiva, se realizan con el mismo paciente acostado y luego sentado, ¿sí? Para ver los cambios de coloración de la pierna. El test de Burger es levantando la pierna hacia la parte superior, más o menos unos 45 grados, y observar la coloración de las pieles, pero de la piel de ambas piernas, no una sola, sino ambas piernas. Sí, obviamente, si el paciente tiene dolor o si el paciente refiere a alguna molestia, no lo podemos hacer, pero sí
sentarlo en el borde de la cama y permitir que los pacientes bajen las piernas para poder observar el cambio de color, es importante hacerlo. Y también tener en cuenta el tiempo de relleno capilar. Cuando uno presiona la zona y suelta, cuánto tiempo, cuántos segundos, que tiene que ser en menos de un segundo, tiene que volver a hacer el llenado venoso nuevamente para poder observar, digamos, cómo es el relleno y cuánto tarda, ¿sí? Fíjense estas maniobras semiológicas como el test de Burger, es cuando uno levanta las piernas a 45 grados, fíjense, en la pierna que tiene una lesión o tiene una arteriopatía, la coloración de los pies en la planta de los pies va a ser diferente, ¿sí? Entonces, al levantar la pierna, ambas piernas, vemos que una pierna sigue bien irrigada, sigue bien oxigenada, y la otra pierna dejó de recibir. Posiblemente este paciente refiera en estos momentos que tiene dolor. ¿Por qué? Porque no está llegando sangre a esa zona del pie, justamente porque tiene elevada las piernas a 45 grados. Bueno, la hiperemia ya la expliqué, cómo se realiza, y también verificar el tiempo de relleno, ¿sí? Fíjense este pie que está verdaderamente hiperémico, por así decir, ¿sí? Está muy, muy rojo, que a diferencia del otro miembro puede ser que haya diferencias. Bueno, en este caso, por ejemplo, muy fácil para poder revisar el tiempo de llenado venoso. Yo presiono la zona y espero cuánto tiempo tarda en volver a irrigar o cambiar de color. En cuanto a la isquemia crónica, nosotros podemos clasificar a la isquemia en 4 estadios. Estadio 1, estadio 2, 3 y 4. ¿Sí? Se categorizan en cuanto a si el paciente tiene claudicación intermitente leve, es decir, cuando realiza un ejercicio y la presión en milímetros de mercurio es mayor a 50 milímetros de mercurio y la presión de diferencia del índice tobillo-brazo mayor a 20 milímetros de mercurio, estamos frente a la categoría 1. Y así sucesivamente, categoría 2, cuando hay una claudicación intermitente de entre 1 y 3, y el estadio 3, cuando ya es más grave, cuando no se completa el ejercicio y hay una presión de tobillo de menos de 50 milímetros de mercurio. Obviamente que tenemos que estar entrenados, tenemos que practicarlo y tenemos que hacer lo posible en el servicio donde estemos trabajando. Otra de las formas de que nos presenta esta clasificación es el estadio 3, que es cuando hay presencia de dolor en reposo y cuando la presión del tobillo es menor a 40 milímetros de mercurio en reposo, y el estadio 4 ya se categoriza entre 5 y 6 cuando hay ya úlcera que no cicatriza o presencia de gangrena, o hay lesiones en las extremidades o gangrena hasta el metatarso. También se miden las presiones en el tobillo y cuando ambas nos dan un valor menor a 60 milímetros de mercurio. En cuanto a la isquemia crítica, tener en cuenta estos 4 factores. Cuando el dolor se presenta en el reposo, y esto sucede con un tiempo mayor a 2 semanas, cuando hay lesiones tróficas mayores, como por ejemplo dedos necróticos o zonas, un dedo o ambos dedos necróticos, cuando hay presión en el tobillo menor a 50 milímetros de mercurio, o cuando el paciente diabético presenta una presión distal a menor a 30 milímetros de mercurio. En este caso no hacemos índice tobillo-brazo justamente por esa diferencia, ¿no? En cuanto al diagnóstico por imágenes, es importante tener una buena comunicación con los médicos que van a realizar, ya sea un ecodoppler arterial principalmente, arterial y venoso si se puede, y si no, la derivación a un lugar donde se le pueda realizar una arteriopatía, o si el paciente está internado y hay posibilidades de hacerle una arteriografía, perdón, ya se les realiza en la misma institución. El Doppler es muy importante, es un fenómeno en el cual
se observa la frecuencia de la onda que recibe después de la flexión con un objeto en movimiento que se realiza a través de el Doppler, ¿no? Acá tienen algunas imágenes. Acá tienen algunas imágenes de los resultados. Obviamente que nosotros, los enfermeros, no hacemos ecodoppler, pero sí muchas veces acompañamos y estamos presentes y podemos observar directamente en el sitio el informe que nos presenta el médico, ¿no? El Doppler se realiza también a través de un ecógrafo con un transductor lineal que lo hace, que obviamente que el transductor hace la conversión de los datos, siempre se utiliza gel. Es importante que si el paciente tiene una lesión o es importante que si el paciente tiene una herida o una lesión, nosotros podamos cubrir esa lesión para que pueda pasar el Doppler por sobre esa zona. En el caso de que el paciente esté muy dolorido y tengamos que hacerle un índice tobillo-brazo, no se realiza cuando el paciente tiene mucho dolor, y en el caso del examen de Doppler tampoco. Hay momentos en los que no se puede ni siquiera apoyar en la sábana. Entonces imagínense que primero hay que controlar el dolor y después poder someterlo, digamos, a este tipo de estudios, ¿no? Ahí pasamos a la próxima. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Algo muy importante que no quiero dejar de decirles es lo siguiente. En cuanto a la isquemia, es importante que se mejore la condición por donde se transporta el oxígeno y los nutrientes en la pierna. Si nosotros no mejoramos las cañerías, es muy difícil que podamos mejorar las condiciones de la pared. Recuerden ese ejemplo que dijimos de que si no mejoramos la parte interna, lo que no vemos, es imposible que se pueda cerrar la úlcera. Así que lo primero que voy a hacer es sugerir el tratamiento de la causa inicial de la lesión, la etiología, por qué se produjo la la lesión, la úlcera, cuál es el origen de la úlcera, y una vez que se mejora eso, recién vamos a encargarnos de la herida. ¿Está bien? Mientras tanto, se limpia la herida con solución fisiológica. Si hay presencia de gangrena seca, se cubre con una gasa embebida con alcohol, y si es, voy a dejar de compartir, y si es una gangrena húmeda, simplemente se cubre con una gasa y se contiene con un apósito que absorba, porque recuerden que por ahí, por esa lesión, esa úlcera va a salir sangre, secreción, pus, y bueno, lo importante es cubrir y que no macere, digamos, la zona, especialmente alrededor. Controlar el olor, a veces la curación de la herida tiene que ser más de 1 o 2 veces por día, depende, que una vez que se mancha la gasa hay que cambiarla, porque si es una gangrena húmeda y un pie infectado, verdaderamente produce mucho olor y mucha molestia al paciente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Si les parece bien y están de acuerdo, hacemos una pausa de 5 minutos y comenzamos con la otra clase, que es la de úlceras venosas, que es un poquito más corta, así que no los voy a tener mucho, pero díganme si querían hacer alguna pregunta acerca de las úlceras arteriales o las lesiones arteriales. Y si no, nos tomamos 5 minutos para que se preparen un café, se preparen su mate y vamos rápidamente a ver las lesiones vasculares, pero venosas. ¿Está bien? Grabar de nuevo. Ahí estamos. Bueno, comenzamos entonces con la segunda clase. Quédense tranquilos que para los que se les cortó, tenemos grabada la clase, y dice, mi pregunta es cómo visualizar o determinar una lesión vascular arterial. Bueno, Ariel, está descrito en la clase que dimos hace
que comenzamos en el día de hoy, vas a poder tener la escala para poder visualizar, para poder ver y poder diferenciar también cuándo es una lesión vascular arterial y cuándo es una lesión venosa. Así que quédate tranquilo, mira tranquila la clase y si hay alguna duda, por favor, escribime, pero vas a poder verla con claridad y vas a poder sacarte todas las dudas cuando puedas ver de nuevo la clase. Bueno, voy a compartir pantalla nuevamente, vamos a ver las imágenes o la clase de úlceras venosas. Les pido que me digan si se ve bien, por favor. Ahí está. Bueno, pasamos rápidamente. Me perdió el mouse. Acá estamos. Bueno. Muy bien. Pasamos a teniendo en cuenta la clase de hoy que tiene que ver con las úlceras venosas. Las úlceras venosas forman parte del grupo de lesiones de miembros inferiores que íbamos a tratar hoy. Y bueno, como toda lesión en miembros inferiores, obviamente es la pérdida de la integridad cutánea, ¿no? En una región comprometida. En este caso vemos que son ambas piernas, que también puede afectar no solamente a las piernas, sino también a los pies, pero es que hay como mayor número de lesiones a esta altura de la pierna, ¿no? Y se define a la etiología, digamos, como una lesión venosa, y puede tener diferentes orígenes, por eso hoy vamos a ver algunas. Siempre se consideran lesiones crónicas porque su duración es superior a las 4 semanas, ¿no? Que es el que vimos en principio. Una cicatrización normal tiene menos tiempo de cicatrización. Bueno, en este caso estamos frente a úlceras, ¿no? Úlceras en ambas piernas. Recuerden que una úlcera es una herida o pérdida de tejido, generalmente en la piel o las mucosas, sin tendencia a la cicatrización espontánea. En este caso no hubo tendencia, digamos, a la cicatrización, ¿no? Espontánea de la lesión. Y el origen puede estar determinado en un trastorno de la irrigación, como por ejemplo la que vimos anteriormente en la clase de úlcera arterial, de drenaje venoso, en el caso de que sea una úlcera venosa como la que estamos viendo acá, y de la presión, es decir, de una úlcera por presión como la que vimos en las clases anteriores. Bueno, cualquiera sea esas, o ya sea una o presencia de dos lesiones, siempre debemos tener en cuenta las neoplasias, las alteraciones hematológicas que presenta el paciente, metabólicas como la presencia de enfermedades endocrinas o también las enfermedades dermatológicas. No podemos dejar de hablar de las úlceras venosas, ¿no? Porque las úlceras venosas son principalmente la incapacidad de la vena para conducir el flujo de sangre en sentido cardiópeto, es decir, en sentido contrario a las arterias. Las arterias van a llevar sangre al tejido y las venas van a llevar sangre desde los tejidos, perdón, hacia el corazón, ¿sí? Adaptado, obviamente, a las necesidades del drenaje de los tejidos, la termorregulación y reserva hemodinámica con independencia de su posición y actividad, ¿no es cierto? Bueno, es muy importante que entendamos en qué consiste el sistema venoso, porque la presión
venosa interna es muy importante. Por lo tanto, es necesario que entendamos cómo está compuesta el sistema venoso, que como ustedes ven, está compuesto por la vena varicosa, que es la vena que está en la parte más externa de la pierna, y la vena profunda, que es la que está inserta en los músculos, ¿no? Entre la vena varicosa y la vena profunda se encuentra una conducción que se llama vena perforante. Esa vena perforante, justamente el nombre ya dice, atraviesa tanto o perfora o penetra dentro o conduce una comunicación entre la vena varicosa y la vena profunda. Entender el sistema vascular venoso es muy importante para que podamos comprender lo que pasa o por qué se producen las lesiones. Y por supuesto, saber, recordar que las venas tienen una válvula que está colocada, que se colocan entre las paredes, están puestas en las paredes venosas, que van a impedir el retorno de la sangre en la contracción, ¿no? Para esto también es importante la valoración del paciente a la hora de la consulta para poder visualizar si el paciente presenta, por ejemplo, ectasias. Las ectasias son esas venas que aparecen en la parte superficial de la piel y cuando generalmente estas están muy visibles y palpables, muchas veces tener en cuenta que estamos frente posiblemente a una de las afecciones que es la hipertensión venosa. Bueno, antes de hablar de hipertensión, quiero hablar de qué es la presión venosa interna. La presión venosa interna es la suma de la presión hidrostática más la presión residual. De ahí el concepto de la hipertensión venosa. Básicamente, las úlceras venosas se producen por esta complicación o por este defecto, que es la hipertensión venosa. La hipertensión venosa es la expresión fisiopatológica, porque no es normal, de la insuficiencia venosa. Es la que desencadena el proceso patológico o el proceso de la enfermedad misma, ¿no? Al aumentar, o la causa sería el aumento de la presión hidrostática capilar, ¿sí? Cuando aumenta la presión hidrostática capilar, se produce una mayor filtración plasmática al intersticio y aparece el edema. Es decir, cuando aumenta la presión en las venas, hay un escape plasmático, ¿sí? O una filtración plasmática, ¿a dónde? Al intersticio, ¿sí? Es decir, al espacio que rodea a la célula. Y aparece así el primer signo que podemos observar, que es el edema. Este proceso del escape de la filtración plasmática desde los vasos venosos hacia el intersticio produce o termina lesionando la pared endotelial del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque salen al exterior las proteínas y los hematíes. Y este escape de proteínas y de hematíes producen finalmente la lesión o las úlceras. ¿Estamos? Esa sería, digamos, la causa principal. Ahí está. Ahí. Muy bien, esa sería la causa principal de la formación de la lesión o la formación de la úlcera. Bueno, en cuanto al flujo en el sistema venoso, podemos decir que la pared de las venas son más finas que las arterias,
tienen pocas fibras elásticas y son más fáciles de distender. El calibre generalmente es superior, por lo que la velocidad de la sangre es menor, de 10 a 20 centímetros en las venas cavas, y el flujo es de tipo newtoniano, que significa uniforme y de viscosidad constante. Según las leyes físicas de paso de un fluido por un conducto, habitualmente se la explica con la ley de Hagen-Poiseuille, que es el, digamos, flujo venoso proporcionado por los gradientes de presión inversamente a la proporcional de la longitud de la vena. Pero eso como simplemente para enriquecer el concepto. En cuanto al retorno venoso, cuando hablamos de retorno venoso, hablamos de la cantidad de sangre que fluye desde las venas hacia la aurícula derecha en cada minuto, ¿sí? El retorno venoso depende de dos aspectos fundamentales. Uno es el gradiente de presión, es decir, la presión venosa periférica menos la presión venosa central, y el segundo factor es la resistencia al flujo, es decir, todas las cosas que se van a poner frente al flujo sanguíneo para evitar el paso, o por lo menos que evitan el paso. ¿Por qué es tan importante la bomba de la pantorrilla? Se le llama también el segundo corazón, y es lo que ustedes ven que la señora se está tocando en esos momentos. Se le llama segundo corazón, también pueden escuchar en la bibliografía, van a encontrar de esa manera, a lo que llamamos bomba de la pantorrilla, ¿sí? Los músculos, fíjense, los músculos de la pantorrilla, qué función importante cumplen, y también, a ver, los músculos de la pantorrilla y el pie forman un sistema de compresión que al caminar ayuda a las venas a impulsar la sangre en sentido ascendente hacia el corazón. Por eso es importante que la persona con insuficiencia venosa tenga en cuenta la importancia que tiene la caminata, la cinta, la actividad física que realice, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el movimiento de los músculos de la pierna y del pie van a hacer que la sangre no quede estática en el lugar y pueda ascender hacia el corazón. Hay algunas manifestaciones físicas, clínicas, que tienen que ver con la insuficiencia venosa, y por eso es necesario que hablemos un poquito de fisiopatología, que tiene que ver con la afección de las válvulas. Cuando las válvulas son defectuosas, van a impedir el paso o el correcto funcionamiento de la bomba muscular, ¿sí? En el caso de la hipertensión venosa dijimos que se escapa componente sanguíneo fuera del vaso sanguíneo, y esto hace que se lesionen esas paredes y por lo tanto obviamente también el paso de las venas, de la sangre a través de las venas sea defectuosa, ¿no? Entonces, para simplificar el concepto, no quiero dejar de nombrar lo siguiente. Hay algunas manifestaciones clínicas de la insuficiencia venosa crónica que pasan por diferentes fases, como vimos también que sucede en las lesiones arteriales. Primero, puede aparecer, en cuanto a la fisiopatología, sensación de hormigueo y picor, especialmente a la noche, ¿sí? Es decir, en las horas nocturnas. Puede aparecer dolor o empeoramiento cuando se pasan y mejoran con la deambulación o al elevar las piernas. Lo contrario a lo que vimos en las lesiones arteriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso lo que necesitamos es que esa sangre que está acumulada en la zona de los pies o de las piernas retorne nuevamente o pueda descender cuando levantamos las piernas. El paciente puede tener calambres, puede tener dolor intenso o puntual, ¿sí? Puede decir sensación de como que punza, por eso decimos puntual,
y pueden ser signos de lesiones agudas, ¿sí? Obviamente presencia de edemas en las piernas que pueden empeorar cuando avanza el día. ¿Por qué? Porque uno empieza a caminar, empieza a moverse, o simplemente el hecho de estar sentado se edematiza habitualmente. No sé si les pasó que a veces cuando viajamos durante toda la noche sentados, con las piernas generalmente a la mañana, vemos que tenemos las piernas y los pies bastante edematizados. Lo mismo sucede si andamos durante el día, ¿no? Yo siempre suelo decirles a los pacientes que a la hora de elegir el mejor calzado es elegir o ir en horarios de la mañana, porque el pie está como deshinchado, menos edema, menos presión, en lugar de ir y elegir un zapato a la tarde o noche o a la tardecita. ¿Por qué? Porque el pie generalmente está más esdematizado, entonces posiblemente tengamos que comprar un par de números más para que nos pueda entrar el zapato. Entonces tener en cuenta eso. Otro de los aspectos fundamentales es que tiene que ver con los cambios de color en la piel, la dermatitis o el color ocre o blanquecino. Bueno, fíjense en esa lesión de la derecha, cómo se nota claramente el cambio de color, ¿no? En esa lesión. Obviamente, si el paciente tiene venas varicosas superficiales, es importante la valoración, engrosamiento y endurecimiento de la piel de las piernas, o que tuviese pérdida de sustancias, si hay presencias de ampollas por edemas. Los edemas, es decir, la acumulación de líquido en el intersticio, muchas veces provoca presencia de ampollas, ¿sí? Y eso lo vemos muchas veces en las lesiones por presión también, ¿no? Pueden aparecer en los tobillos, pueden aparecer en la parte inferior de la pierna. Entonces, a la hora de la valoración es muy importante. Hay algunos factores que modifican la circulación venosa de los miembros inferiores. Por ejemplo, algunos de los factores que favorecen, digamos, que se oponen, mejor dicho, o que favorecen el retorno venoso, como la presión de las venas de las piernas cuando es superior el retorno venoso a la zona de presión, por ejemplo, abdominal. Y eso lo vemos muchas veces en las embarazadas, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas imágenes que nos va a clarificar un poco esto. Bueno, tengamos en cuenta entonces el estado de las válvulas, que en el caso de que las válvulas sean defectuosas, esto va a favorecer, digamos, la hipertensión venosa. Entonces, 3 aspectos fundamentales a tener en cuenta. ¿Cómo es el reflujo de la sangre desde el pie hacia el corazón? Presencias de signos de obstrucción y, por supuesto, la función de la bomba que dijimos que se realiza a través de los músculos de la pierna y del pie. Hay aspectos o puntos fundamentales que tienen que ver con la hipertensión venosa. Una es cuando se produce por obstrucción venosa, insuficiencia valvular, como vimos anteriormente, y fallo de la bomba muscular. Estos 3 factores son fundamentales para que se produzca la hipertensión venosa. Como dijimos anteriormente, esta hipertensión venosa va a producir una hipertensión capilar y una extravasación de los líquidos al espacio extravascular. Esta salida del líquido plasmático hacia la zona del intersticio va a producir un edema y una inflamación. Este edema e inflamación provocan la formación de la úlcera. Bueno, en cuanto a la obstrucción venosa, hablamos de que también se pueden formar, obviamente, trombos, ¿no? Como vemos acá. Fíjense, la irrigación normal hacia el corazón, con un buen funcionamiento de las válvulas, hace que la sangre en cada contracción ventricular, obviamente, empuje la sangre hacia arriba, más las válvulas que van a ir reteniendo
el paso, el reflujo, digamos, de la sangre hacia las piernas, sino más bien hacia arriba, es fundamental. Ahora, cuando yo tengo unas válvulas deficientes que no cumplen un buen rol o no pueden, ya sea por hipertensión o por insuficiencia misma, va a provocar un acúmulo de sangre en esa zona de las paredes, que es lo que después puede favorecer a la formación de un trombo. Y ese trombo va a obstruir el paso de la sangre hacia el corazón. En cuanto a la insuficiencia valvular, fíjense cómo deberían funcionar las válvulas en forma normal, ¿sí?, al paso de la sangre, y cómo funciona cuando hay presencia de varices. Fíjense que las válvulas están absolutamente sin cumplir ninguna función útil, ¿no? Cómo la sangre de verdad pasa de forma tan insuficiente. Bueno, la presencia de estas venas, ¿sí?, de estas varices que ustedes ven en la parte superficial, nos está hablando claramente de cómo podría ser el funcionamiento en las venas más internas. Es importante que las válvulas venosas, bicúspide principalmente, funcionen adecuadamente, ¿no?, para que el retorno venoso sea adecuado. En cambio, en la insuficiencia valvular, lo que vemos es que no hay un buen cierre de la válvula y la sangre sube y también tiene posibilidades de dilatar y que el flujo vaya hacia la parte interna digamos, inferior de la pierna. En cuanto a la alteración de la bomba de impulso, dijimos que los músculos del pie y de la pierna son los que van a ayudar a que la sangre pueda ir ascendiendo, ¿sí? Es muy importante la función de estos músculos en la cara, en la parte inferior de las piernas. Tener en cuenta que en la insuficiencia venosa crónica hay aspectos que son fundamentales y no podemos dejar de visualizar y tener en cuenta, que es, por ejemplo, cuál es la enfermedad actual que presenta el paciente, cuáles son los mecanismos de acción por los cuales esta insuficiencia o esta alteración se produjo, cuál es el tiempo de evolución. No es lo mismo una lesión venosa o una úlcera venosa de recientes semanas a una que ya tiene más de 20 años, como solemos ver en pacientes, especialmente femeninas, de sexo femenino, en los cuales la úlcera es muy crónica, ¿no?, o tiene más de meses y a veces años de evolución. ¿Cuáles son los tratamientos previos que se vino realizando? Si tuvo posibilidades de que le hagan alguna intervención quirúrgica, cuáles son los insumos que utilizó. A veces, como les digo, los insumos están mal utilizados porque se dejan llevar por algunas sugerencias del vecino, del amigo, de la tía, del primo que le dijo, no, ponete tal crema que eso te va a mejorar, y en realidad esas cremas, si bien, o esos insumos son utilizados en muchos lugares, en muchas heridas, y funcionan, cumplen una buena función, y realizan una buena acción en la herida, no es el momento adecuado. Si yo tengo una herida muy exudativa, no le voy a decir a la paciente que se coloque un hidrogel. ¿Por qué? Porque el hidrogel va a aumentar la secreción y va a aumentar la humedad, ¿no? En las úlceras venosas tienen una característica que son muy húmedas, hay mucha presencia de facelo, hay mucha presencia de fibrina, y obviamente la pérdida de sustancia. Entonces, a una persona con una lesión venosa, con una úlcera venosa, yo debería aprender a controlar perfectamente la humedad y cuidar los bordes principalmente, ¿no? Bueno, los antecedentes que presenta el paciente, el dolor, dónde está localizada, es importante tener un mapeo y tener registrado dónde se localizan, si hay una o más lesiones, si es en una sola pierna o se presentan en ambas piernas, qué características tiene. La exploración física es muy importante a la hora de la curación. Si presenta enfermedades venosas previas o enfermedades arteriales,
y por supuesto si hay una buena o consideramos una buena adherencia al tratamiento. Algunos factores de riesgo que son muy importantes es la edad del paciente, también el estado en el que se encuentre la paciente, si es una persona, una mujer gestante, también por el aumento, bueno, tengamos en cuenta el aumento de la presión intraabdominal, si es un paciente fumador, si es un paciente que deambula con dificultad, si usa apoyos para caminar, obviamente que la obesidad es un factor importante, el dolor en los pies, el cuidado de los pies y también la medicación que tome y la adherencia a los tratamientos, como por ejemplo para la hipertensión, también para la presión, para la diabetes, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, ¿cómo vamos a encontrar o cuáles son las características que va a presentar esa úlcera en la pierna para que digamos, bueno, esta es una úlcera venosa? Generalmente son úlceras de bordes irregulares, no así las que vimos arteriales anteriormente que tienen un borde regular. Estas generalmente tienen un borde irregular, que generalmente están ubicadas en una pierna que está edematosa, que generalmente el lecho es rojo, hay tejido de granulación, esa es una de las características. Por supuesto, como dijimos anteriormente, el exudado es abundante, por eso hay que controlar muy bien los bordes, principalmente el macerado de los bordes, y utilizar un apósito que sea adecuado para absorber justamente la pérdida de ese líquido, ya sea un alginato de calcio o si vamos a utilizar gasas estériles, digamos, con una buena capacidad de absorber. Generalmente son úlceras que tienen poca profundidad, que alrededor de la úlcera o cerca del lugar, en la pierna, en la zona, vamos a poder ver las varices porque van a ser evidentes. La coloración es coloración ocre, como vimos en la imagen anterior. Hay que ver que el líquido que sale de la herida habitualmente suele macerar los bordes, por eso en la zona perilesional vamos a encontrar bordes macerados y presencia de lipodermatoesclerosis en la lesión. Fíjense, estas úlceras, bueno, acá vemos claramente la coloración ocre que decimos, fíjense que los bordes de las heridas son irregulares, aquí también, ¿no? Los bordes tienen esa característica de, después de la maceración, el engrosamiento de los bordes, ¿sí? En este caso, es importante tener en cuenta la forma en que tiene y controlar en cada curación el tamaño, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos la comprobación de si existe edema o no. Fíjense que acá se hizo una presión sobre el tejido, se formó ese pocito y vemos claramente que esta pierna está edematizada. Fíjense la coloración, fíjense cómo la piel está con una, como dijimos, con una lipoesclerodermatosis, ¿sí? Presencia de, por así, mal llamadas escamas, no se llaman escamas, pero bueno, ellos habitualmente te dicen, esta escama que se me cae y me ensucia toda la cama, eso es verdad, generalmente cuando tienen las heridas descubiertas, bueno, y la forma también de la pierna como de pierna de champán invertida, ¿sí? Como botella de champán invertida, fíjense, el tobillo muy finito y la zona de la pantorrilla bien engrosada, ¿no? Coloración de la piel, eritema, enrojecimiento. Fíjense la importancia de la valoración de ambas piernas y ver también los cambios de color que hay en cada una de las zonas. En esta zona, por ejemplo, la coloración es más ocre que alrededor de la lesión. Estos cambios son importantes. ¿Dónde se localiza? Es generalmente las úlceras venosas están ubicadas en el tercio inferior de la pierna, ¿sí? Es decir, por sobre el tobillo, esta es la zona donde habitualmente. En la zona maleolar, en la cara interna de la pierna, o en el maleolo interno preferentemente. Es el lugar donde se suele presentar la lesión. Entonces es una de las características que nos hace digamos, pensar de que es una úlcera venosa.
¿Cómo se clasifican? Para eso usamos la clasificación CEAP, que nos permite poder clasificar. Cuando el paciente presenta solo venas superficiales, decimos que está en la clase 0 del CEAP, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta imagen solo vemos presencia de varices finitas que no comprometen para nada aparentemente la irrigación. Ahora, cuando ya decimos que es de clase 2, ya vemos presencia de varices, ¿sí? En la clase 1 pueden aparecer, esto que ustedes ven acá se llaman telangiectasias o varices reticulares, que son muy finitas, pero ya en C2, en la clase 2, vemos ya presencia de varices engrosadas, como ven en esta imagen, ¿sí? Ya decimos que es de clase 3 cuando hay presencia de edema, clase 4 cuando hay signos dérmicos, perdón, signos dérmicos, como cambios de coloración de la piel. En clase 5 ya aparece la úlcera, que puede estar cicatrizada, y en clase 6 la úlcera está activa. Hacer una buena clasificación nos permite saber dónde estamos parados. En cuanto a la enfermedad, podemos clasificar en el CEAP nos permite ver la parte clínica, que sería lo que nosotros observamos. 0 si no hay ningún signo viable, como dijimos anteriormente, visible. En C1 cuando ya hay telangiectasias, hasta C6 que puede haber cambios cutáneos en la piel. La E nos habla de la etiología. Hay que considerar cuál es el origen de la lesión vascular venosa, de la hipertensión, si es congénita, si es primaria o si es secundaria. Hablamos de secundaria cuando tiene que ver con un traumatismo, ¿no? O un golpe, una caída o la presencia de post-trombótica. La A nos habla de la anatomía, es decir, si la lesión o las lesiones están relacionadas a las venas superficiales, como vimos anteriormente, o si está relacionada a las venas del sistema profundo o a las venas perforantes. En cuanto a la fisiopatología, dijimos que pueden ser 3 orígenes: por reflujo, por obstrucción o por reflujo y obstrucción. En cuanto al diagnóstico, hay que descartar que esté relacionado a una enfermedad arterial, que sea una enfermedad mixta o que sea producido por otras causas de una lesión o una herida, ¿sí? Hay que tener en cuenta o considerar que puede haber presencia de pioderma gangrenoso o presencia de carcinomas. Eso también es importante descartar. Una úlcera abierta que tiene más de 2 meses de tratamiento y no presenta mejoría, hay que tomarle una muestra para biopsia bacteriológica. Bueno, algunos casos que les quiero mostrar, fíjense cómo está la piel perilesional de esta zona, fíjense dónde se presenta, en la cara interna del tercio inferior de la pierna, fíjense, es muy característico en la insuficiencia venosa que tengamos presencia de esta coloración. Fíjense los bordes que están totalmente desvitalizados, no viables, hay mucha presencia de fibrina, mucha presencia de esfacelo. El tratamiento o la curación en este caso sería limpieza con solución fisiológica o la limpieza o el lavado con Ringer lactato, y se debe proteger los bordes, ya sea con pasta láser o otra, bueno, hipogloss también se podría, sí, hipogloss se podría utilizar, pero a mí me gusta más la pasta láser porque protege, me gusta la protección que da. Y en el caso de que sea muy exudativa, podríamos usar alginato de calcio, ¿sí? O un apósito de foam. El apósito de foam es como una esponja, pero que puede ser, digamos, adhesiva en los bordes o no, pero si es adhesivo no me permite recortar
del mismo tamaño de la herida. Entonces, si yo tengo la forma de la herida, es más fácil que yo pueda recortar el apósito. Por eso el alginato de calcio es muy bien tolerado, porque además absorbe, por supuesto, todo el exudado, permite el desbridamiento y permite la estimulación del tejido granuloso. Tengan en cuenta que seguimos utilizando el esquema TIME, controlando el tejido, controlando la inflamación y la infección, y el control del exudado, como la estimulación de los bordes epiteliales. En cuanto al control del tejido, si hay tejido no viable, como tejido necrótico, tejido esfacelar o fibrina, hay que retirarlo. Para eso es necesario tener, digamos, una buena valoración, controlar la inflamación y la infección. Como es una puerta abierta, una úlcera es una puerta abierta a cualquier germen o bacteria que se presente, es necesario que haya un buen tratamiento en forma sistémica, ¿no? Que obviamente que los tratamientos no son locales, son sistémicos, por lo tanto hay que ver la tolerancia del paciente a la medicación, el control del exudado a través de los insumos que utilicemos. El apósito de foam es muy bueno, y si ustedes pueden utilizar, yo les recomiendo que recorten del tamaño de la herida. Controlar el exudado y estimular los bordes, por supuesto, a través de la protección y a través de del cuidado de la piel perilesional. Tener en cuenta de que la terapia compresiva es muy importante que se cumpla. ¿Por qué? Porque si yo quiero mejorar el retorno venoso de las venas con insuficiencia, es necesario que ayude de alguna manera. Por lo tanto, la terapia compresiva es muy adecuado, ¿sí? No así en las úlceras arteriales. Por eso hay que estar bien seguros de que el origen etiológico de la lesión no es arterial, sino que estar seguros de que es venoso para poder comenzar la terapia de compresión a través de las venas elásticas. Bueno, fíjense, este apósito es de alginato de calcio, está recortado del tamaño de la herida, se protegen los bordes, por supuesto, y se procede al vendaje del miembro inferior. Siempre al vendar se comienza del lado de los pies hacia arriba, se protegen los talones y también se debe continuar hacia toda la pierna, ¿sí? Siempre comenzando desde los pies hacia arriba. La terapia compresiva es muy importante. Otro de los aspectos importantes es también el uso de medias de compresión elástica, ¿sí? Como ven en estas imágenes, son medias muy bien toleradas que se pueden utilizar para mejorar. Hay algunas que son de compresión baja, compresión mediana, firme y extra firme. Las de compresión baja son las que producen una presión de externa hacia adentro, es decir, de afuera hacia adentro, entre 10 y 15 milímetros de mercurio, mediana entre 15 y 20, firme entre 20 y 30 milímetros de mercurio, y extra firme entre 20, 30 y 40. Por supuesto, a medida que va subiendo la presión, se vuelven como más duras, más rígidas, ¿no es cierto? Pero la verdad es que son de muy buena tolerancia, y obviamente que también hay medias para mujeres embarazadas. La de baja compresión es más que nada profiláctica, la de mediana es terapéutica, donde ya se usa para mejorar la irrigación de las venas, y firme y extra firme se usan generalmente en posquirúrgicos y es también de tratamiento terapéutico. Tener en cuenta que los pacientes con lesiones en las piernas de etiología venosa, es importante recordarles que los pies tienen que estar bien higienizados, bien humectados, y esto tiene que ver con la valoración diaria, especialmente si van a usar vendas elásticas, ¿sí? Hay que controlar diariamente el estado de los dedos, de los pies, de los talones. Deben usar zapatos amplios y cómodos, y deben revisar periódicamente el interior. Utilizar en lo posible medias de algodón y medias suaves para que podamos ver en qué momento se mancha la lesión o la úlcera, en qué momento se mancha el apósito para cambiarlo rápidamente, y usar siempre limas o piedra pome para las uñas y las callosidades. Eso es para evitar aumentar las lesiones.
Por ningún motivo se debe recomendar el uso de tijeras, de alicates o cortacalcios para no aumentar el riesgo de las lesiones. No se deben exponer a bolsas de agua caliente, ni tampoco almohadillas, ni tampoco estufas, nada de poner los pies cerca de las estufas. Se debe evitar el uso de zapatos con tacos mayor a 4 milímetros, siempre utilizar tacos bajos, no bajos, menos de 4, sino, digamos, tampoco de 15 o 20, ya no más, hasta que mejoren obviamente las condiciones, ¿no? Y por supuesto la recomendación que también lo dijimos la semana pasada, el no andar descalzos, ¿sí? Tener en cuenta el estilo de vida del paciente también es muy importante. Si es un paciente que tiende al sedentarismo y al uso de las ropas ajustadas, es importante que la ropa sea holgada y obviamente adecuada al tratamiento, ¿no es cierto? Si el paciente tiene que estar vendado, en lo posible, que no sea la colocación de la ropa un impedimento para el uso de las vendas. El calor también es un factor predisponente, por lo tanto, si va a permanecer mucho tiempo de pie y expuesto a altas temperaturas, que el paciente esté bien hidratado y en lo posible con una dieta rica en fibras, ¿no es cierto? Embarazos y anticonceptivos orales también son factores de riesgo que pueden predisponer. Obesidad, el no hacer ejercicio, en tener presencia de trombosis venosa o antecedentes, pacientes fumadores y pacientes adultos. Tengan en cuenta todos estos factores que pueden estar siendo desencadenantes de la lesión. Más que nada, lo que me gustaría que recuerden y les quede súper claro es que terapia de compresión hay que usar siempre, ¿sí? Y yo sé que en el verano es muy difícil convencer a los pacientes de que es necesario, porque en el verano es difícil, más cuando uno vive en Corrientes, porque la temperatura es muy elevada, pero es una de nuestras aliadas. Es importante que el paciente con insuficiencia venosa entienda la importancia que tiene la terapia compresiva, más allá del tratamiento de la lesión local, tener en cuenta que si la herida es muy exudativa, usar el apósito adecuado para no macerar la piel, que el tratamiento de antibióticos sea por la vía correcta, vía oral o vía sistémica en el caso de que esté internado el paciente, y el uso de la venda elástica. Estas vendas elásticas comunes se deben utilizar siempre y cuando el paciente deambule, camine, porque si el paciente va a estar acostado, no amerita el uso de las vendas. De hecho, yo les suelo decir que los vendo a la mañana, cuando vienen a curación, a la siesta se tienen que sacar la venda, y cuando van a dormir la siesta o se van a recostar, y cuando van a levantarse nuevamente volver a vendarse. Por eso es importante tener una buena comunicación con la familia, con el cuidador, y que nosotros le podamos enseñar la forma correcta del vendaje de la pierna. ¿Estamos? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, dejo de compartir. Seguramente ustedes van a atender a varios pacientes con lesiones en los miembros inferiores. Lo más importante es poder saber cuál es el origen de la lesión, ¿sí? Bueno, gracias, Gabriela. La verdad es que no es mi sabiduría, sino tiene que ver ¿no? con la experiencia del trabajo, con la lectura, el estar actualizado constantemente, pero de forma tranquila, sin enloquecerse, no llenarnos de cursos, no llenarnos de material bibliográfico que no podamos tener. Como ustedes vieron en el curso, la bibliografía es bien clara y es bien precisa, porque la idea es reforzar las bases de lo que es la formación. No podemos aprender de un día para otro todos los tipos de heridas. La idea es brindarles a ustedes las herramientas básicas para que ustedes puedan arrancar y que puedan hacer, digamos, limpieza y curación de heridas basada en evidencia. Esa es la idea.
de que no nos dejemos llevar por lo que nos digan los otros profesionales. Ponele azúcar, ponele gelatina, ponele Platzul, ponele agua oxigenada, ponele iodopovidona. Hoy sabemos que las heridas no deben ser tratadas con antisépticos. Hoy sabemos que las heridas, si son muy exudativas, deben ser tratadas con apósitos absorbentes. Sabemos que si la herida está deshidratada, seca y con presencia de escara, por ejemplo, es necesario tratarlas con insumos que aporten humedad para poder extraer ese tejido. Así que bueno, esa es la idea, poder brindarles a ustedes las herramientas básicas y decirles nuevamente que yo estoy a disposición de ustedes para que si surge alguna duda con el tratamiento de alguna herida y está dentro de mis posibilidades, ustedes no dejen de consultar, no dejen de preguntar. La prevención es lo más importante de todo lo que vimos hasta ahora, tanto en las úlceras por presión como en las úlceras venosas y arteriales, con el pie diabético. Lo más importante es la prevención y saber que no trabajamos solas, que trabajamos siempre al lado de otro profesional que es ya sea el médico clínico, el médico diabetólogo, la nutricionista, la kinesióloga. Siempre tenemos que trabajar en equipo, porque el tratamiento solo como llaneros solitarios no lo vamos a poder lograr. Siempre tiene que ser en forma transdisciplinaria. Y yo los animo a que ustedes apliquen todas estas escalas, todas estas formas de valorar al paciente y que se hagan sus propias planillas de valoración para que todos hablen el mismo idioma y yo creo que lo más importante es que esto da evidencias positivas y que pueden ser aplicables. Todo lo que les digo es aplicable, de verdad que se puede y no tienen que dejar de comenzar. Así que bueno, les dejo, si no hay preguntas, les dejo un abrazo inmenso. Tristemente la semana que viene es la última clase. No se olviden que después van a tener 15 días para estudiar y después se viene el examen a través del Google Form. Así que van a tener abierto el examen durante 48 horas para que ustedes los hagan en el momento que quieran. Van a tener, como les pasé, todas las clases y las clases grabadas para que lo vuelvan a ver. Y bueno, desearles un muy buen fin de semana, decirles que me escriban cualquier cosa que necesiten o que sea útil, o si necesitan la explicación o algún otro material. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos la semana que viene para la última clase en la que vamos a ver, prepárense porque va a estar buena, va a ser la clase de ostomías. Así que bueno, cómo va a ser, cómo es el recambio de las bolsas, cómo se limpia, cómo se cuida la piel y qué pasa cuando la piel perilesional de los ostomas está complicado. Así que bueno, nos vemos la semana que viene para la última clase. Pasó rapidísimo este tiempo. Les agradezco un montón su presencia y nos vemos pronto. Hasta luego. Buen fin de para ustedes. Gracias.